Hola, hola, chicos, chicas, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a retomar en el inicio de la clase lo que es el concepto de la navegabilidad en el diagrama de clase y después vamos a ver los contenedores, para qué se ocupan los contenedores. Luego de esto lo que vamos a hacer es ver un pequeño ejemplo del diagrama de clase ya en sí, porque vimos algunas partes, pero ya para verlo desde un inicio todo el proceso, cómo se elabora el diagrama de clase. Y durante la clase de mañana lo que vamos a estar haciendo es un ejercicio ya nivel de prueba, ¿ok? Es decir, tomar un enunciado y a partir del enunciado generar los contratos, el modelo del dominio y el diagrama de clase, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo en la clase de mañana. En la clase de hoy vamos a ver de nuevo lo que es la navegabilidad y les voy a comentar un poco de la clase contenedor. Y después vamos a ver un ejemplo, pero un poco más chico que el que vamos a ver mañana, ¿ok? Entonces, comencemos. La navegabilidad. A ver, en los diagramas de clase, a lo que se le llama navegabilidad es a esta flechita de acá. Es decir, cuando nosotros ponemos una flechita, lo que estamos indicando es en qué dirección se lee y también en qué dirección está contenida una clase en otra. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo decir que una orden de compra tiene un solo cliente, pero un cliente puede tener muchas órdenes de compra. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en qué clase, ya, yo almaceno qué cosa. Por ejemplo, aquí en la clase cliente tengo un arreglo con sus órdenes de compra, o aquí en la clase orden de compra tengo una variable nomás porque es un solo elemento. Ya, en la orden de compra tengo una variable con el cliente al que corresponde esa orden de compra. ¿Ok? Entonces, la pregunta a eso me lo responde la navegabilidad. La navegabilidad yo como programador soy el que la defino. Yo digo, ok, esta clase, yo según los requerimientos que tengo, me conviene más llegar desde la orden de compra hacia el cliente. ¿Ok? Es decir, dentro de esta clase tener una variable cliente y ahí pedirle las cosas necesarias al cliente. Entonces, en ese caso, yo pongo la flechita hacia acá. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que esta flechita lo que me está diciendo es que a partir de la orden de compra se puede conocer el cliente asociado. Es decir, si yo tengo una orden de compra, yo puedo llegar a qué cliente hizo o generó esa orden de compra. ¿Ok? Y a partir de un cliente no se puede conocer las órdenes de compra. Si usted pone esto en un diagrama de clase, ¿ya? Es decir, hacia acá. Y después, en la clase cliente pone un arreglo de órdenes de compra, en realidad no está entendiendo lo que es el concepto de navegabilidad, ¿ya? Porque el concepto de navegabilidad en el diagrama de clase lo que está diciendo es eh, a partir de qué clase yo puedo ir hacia qué otra, ¿ok? Entonces, si usted pone una flechita hacia acá y después pone que el cliente tiene un arreglo de órdenes de compra, en realidad lo que está poniendo es una navegabilidad hacia acá, ¿ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? La responsabilidad no es simétrica, existe solo responsabilidad a un lado de la línea, ¿ok? Es decir, lo que quiere decir ahí es que este no tiene que contener a este y este también contener a este, sino que la línea indica quién contiene a quién, ¿ok? No es simétrico ahí que todo se contiene, ¿ya? Entonces, este diagrama lo habíamos visto que, por ejemplo, puede ser una asociación de uno a uno, en este caso hay veces relacionan uno a uno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una asociación, por ejemplo, como universidad y rector, que cada rector pertenece a una única universidad y cada universidad tiene un único rector. Ya, eso es una asociación uno a uno. Entonces, en ese caso, si yo no defino navegabilidad, en la clase universidad debería aparecer una variable rector que está apuntando a la clase rector. Y además, acá en la clase rector debería aparecer una variable de tipo universidad. ¿Ok? Aquí porque no puse navegabilidad, pero después cuando tengamos el diagrama de clase sí vamos a necesitar poner navegabilidad, es decir, la flechita dirigida hacia uno de los lugares. ¿Hacia cuál de ellos? No hay una manera concreta de saberlo, eso lo define el programador nomás, ¿ok? En dependencia de los requerimientos que vengan. Por ejemplo, si los requerimientos me dicen, bueno, en realidad cuando es 1-1 no complica mucho, pero por ejemplo, si no sé, yo tengo aquí la universidad, aquí tengo el rector, después tengo los estudiantes, entonces
¿Qué me convendría más? ¿Tener la universidad, después pedirle rector y a la universidad pedirle los estudiantes? ¿O tener el rector y pedirle a la universidad y después a la universidad pedirle los estudiantes? Eso ya lo tendrían que ver ustedes en el problema, ¿ok? Según los requerimientos que haya. Otro tipo de asociación de 1 a n, ¿ok? Es decir, esta clase puede tener entre 1 y n, es decir, de 1 a muchos, o en realidad de 0 a muchos. Esto aquí puede ser 0 a muchos también, ¿ya? Y este tipo de asociación, por ejemplo, puede ser departamento profesor, donde un departamento puede tener muchos profesores, pero un profesor solamente puede pertenecer a un departamento, ¿ok? Ese es el tipo de relación al que se refiere. En este caso, en la clase profesor, yo tengo que tener una variable que sea de tipo departamento, ya que va a almacenar el departamento al que pertenece ese profesor. Pero en la clase departamento, yo voy a tener varios profesores, por lo tanto, ahí voy a tener que tener un arreglo de la clase profesor, ¿ok? Un arreglo de la clase profesor apuntando hacia acá. Entonces, la navegabilidad lo que me dice es, si yo pongo que desde el departamento puedo llegar a los profesores, es decir, una flechita hacia acá, estoy diciendo que solamente puedo tener estas navegabilidades, es decir, esta variable acá no va, ya se elimina esa referencia porque la navegabilidad me indica que del departamento llego a los profesores, pero de un profesor no tengo por qué llegar a su departamento, ¿ok? Si por el caso contrario yo a partir de un profesor quiero llegar a su departamento, entonces pongo la navegabilidad hacia acá. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, la navegabilidad, la flechita es una de las cosas más importantes a la hora de hacer diagrama de clase porque después, cuando ustedes vayan a implementar, la flechita es la que les va a indicar a partir de qué clase pueden pedir qué otra. ¿Ok? Y lo mismo, aquí cuando tenemos de muchos a muchos, aquí ahora en vez de tener, por ejemplo, aquí está una asociación producto-cliente. Un cliente puede comprar muchísimos productos y un producto puede ser comprado por muchísimos clientes, mucho, ¿ya? Entonces aquí yo tendría que tener eh, un arreglo con todos los clientes que compraron ese producto y aquí un arreglo con todos los productos comprados por este cliente. ¿Ok? Ahora, si pongo la navegabilidad hacia acá, todas las flechitas que salen de cliente serían eliminadas. ¿Ok? Y si lo pongo para acá sería lo contrario. Entonces, ojo con la navegabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Acá fíjense que yo tengo un arreglo aquí de productos, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo de uno a muchos o de muchos a muchos, lo que yo estoy almacenando acá no es una variable con un único elemento, sino que estoy almacenando un arreglo con varios elementos. Entonces, en ese arreglo yo voy a poder insertar, eliminar, hacer varias cosas. Por ejemplo, imagínense que aquí de pronto yo creo un producto y cada vez que un cliente lo compre, yo quiero agregar a su arreglo de clientes el cliente nuevo que lo compró. ¿Ok? Y después quiero ver qué clientes lo compraron y todas esas cosas, ¿ya? Entonces aquí yo tendría que tener un arreglo de clientes, ¿ya? Pero aquí además tendría que tener un método para insertar, un método para eliminar, un método para buscar determinado cliente. Entonces, nosotros tenemos que buscar una manera de que en lugar de tener un arreglo ahí, por ejemplo, un arreglo de clientes aquí en esta clase y agregarle más métodos, porque imagínense que después tienen otra clase y la clase también es una relación, no sé, por ejemplo, cliente región y aquí hay una clase región, entonces una región puede tener muchos clientes, entonces en la clase región voy a tener que tener también un arreglo con muchos clientes y también hacer insertar, eliminar, buscar. Tengo que hacer todos los métodos en la clase región y todos esos métodos en la clase producto. ¿Ok? Entonces debe existir una mejor manera para todos esos métodos ponerlos en una clase aparte, ¿ya? Y estas clases que tienen una relación de muchos hacia acá, que apunten a esa clase que contiene varios clientes. ¿Ya? Eso existe y eso es lo que se llama un contenedor. ¿Ok? El contenedor lo que dice es, mira, cuando tenga una relación hacia muchos, por ejemplo, en este caso, de uno a muchos, y aquí yo necesite tener varias instancias de esta otra clase, eh, cuando yo necesite aquí tener varias instancias de esta otra clase, no lo guardes en un arreglo, no lo guardes en un arreglo, sino que
referencia a una clase que va a ser un contenedor de esta otra, y esa clase que va a ser un contenedor de esta otra, lo que va a almacenar es un arreglo con muchas instancias de esta clase. Y además puede tener insertar, eliminar, buscar, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿eso que me permite? Que cuando yo tengo el contenedor de esta clase, si yo desde otra clase distinta quiero también tener varios de estos, una relación de muchos de estos, yo tengo que apuntar solamente al contenedor. Entonces ya los métodos estarían implementados en un solo lugar, que sería el contenedor. Ya no tendría que implementarlo acá en departamento y también en otra clase más. ¿Ok? Eso le va a quedar claro a medida que lo vamos viendo. A ver, el contenedor más que nada es para mejorar la interfaz con los clientes de la clase. ¿Ok? El usuario de la clase en este caso debe estar libre para concentrarse en qué hacer y no cómo hacerlo. ¿Ok? Porque no tiene sentido que, por ejemplo, si yo tengo aquí un arreglo de profesores dentro de la clase de departamento, yo tenga dentro de departamento que insertar, eliminar y todas esas cosas, cuando yo dentro de departamento debería centrarme en hacer las cosas que hace un departamento, es decir, insertar y eliminar, dejarlo delegado a otra clase. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el contenedor. El contenedor se queda con todos los métodos que tienen que ver con el trabajo en arreglo. ¿Ok? Entonces todos esos métodos lo toma la clase contenedor y la clase de departamento ya no tiene que preocuparse por eso. Solamente le dice al contenedor, mira, necesito insertar un profesor, necesito eliminar un profesor y no sabe cómo se implementa ese método, simplemente llama al de la clase contenedor. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice que no se concentra en el qué, es decir, no lo implementa, simplemente se concentra en el cómo. Y también eso permite escribir menos código, ¿ok? Porque ya el código de insertar, eliminar solamente se escribiría en la clase contenedora, no se implementaría en cada clase que tenga varias de estas instancias, ¿ya? O varias de otras instancias, ¿ok? Simplemente a un contenedor y cada vez que yo tengo una clase que tenga una relación de muchos de esta instancia, lo que hago es que apunto al contenedor, ¿ok? Entonces, un contenedor, por ejemplo, esto es un contenedor de dobles, ¿ok? Un contenedor no es más que una lista, ¿ya? Es una lista que va a almacenar un arreglo de lo que yo quiera, por ejemplo, en este caso, a ver, en este caso la lista es de doble, pero un contenedor puede ser, por ejemplo, aquí podría ser un contenedor de profesores, ¿ya? Contenedor de profesores, véanlo como una lista, ¿ya? Algo donde yo puedo almacenar algo. Algo donde puedo almacenar algo. Bueno, ya, una clase donde yo estoy almacenando un, un arreglo. A ver, me dice Joumin acá que él no escucha. Eh, los demás sí me escuchan. ¿Ya? ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchas bien o no? Ya ahí puso sí escucho. Ok, ok. A ver, entonces, lo que les decía. En el contenedor yo defino todo lo que es insertar, eliminar y esas cosas. Ya, que es lo que aparece aquí. ¿No ven? Insertar, eliminar, encontrar, que es lo mismo que buscar. ¿Ok? Lo que fíjense que aquí esto es un contenedor de doble. Un contenedor, como les decía, no es más que una lista. No es más que una lista porque recuerden que los arreglos en Java son tipos básicos. Yo a un arreglo no le digo insertar tal cosa, eliminar tal cosa. Yo simplemente cuando quiero insertar algo lo inserto al final y cuando quiero eliminar algo lo busco y después todos los elementos que están detrás los corro un lugar hacia la izquierda. ¿Ok? Así es como yo elimino un arreglo en Java. Entonces lo que hace esto en sí es aquí en este método definir cómo se inserta en el arreglo, aquí definir cómo se elimina y aquí cómo se busca. ¿Ok? Y esta clase es la que se encarga de manejar ese arreglo. ¿Ya? Es decir, el que consuma esta clase, el que utilice el contenedor, lo único que necesita es decirle al contenedor, mira, necesito el elemento que está en tal posición. ¿Ok? O necesito que me busques este elemento si está. ¿Ya? Necesito que insertes este elemento, necesito que elimines este elemento.
pero no tiene por qué obtener el arreglo e iterar sobre el arreglo ni nada por el estilo, sino ir pidiendo el elemento a elemento a esta clase. ¿Ok? Entonces esta clase que es el contenedor es la que va a llevar el arreglo de manera oculta, porque fíjense que todos estos tres parámetros son privados, esto lo va a llevar de manera oculta, y entonces la otra clase le va a ir diciendo insertar, 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 después eliminar, después buscar, ¿ya? Aquí igual yo puedo poner buscar o encontrar donde yo le pase un entero y devuelva un doble en este caso, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a decir? Que el entero va a ser la posición, ¿ok? Entonces, cuando yo ponga encontrar esta posición, me va a devolver el entero. Aquí los get y los set, esto que está aquí abajo, son todos los get y set de estos parámetros. En sí, esto lo que va a tener un get y un set va a ser la cantidad de elementos, ¿ya? Generalmente el arreglo este no se hace público, ni tampoco el máximo, ¿ok? Simplemente la cantidad de elementos. Pero ustedes son los programadores, ustedes pueden hacer público lo que quieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí si esto fuera un contenedor de profesores, aquí en vez de lista de doble sería lista profesores, ¿ok? Y aquí en vez de lista número, lista profesor, y esto sería de tipo profesor, ¿ya? En este caso es doble porque es un ejemplo, sería de tipo profesor. Si yo voy a insertar un profesor aquí, esta variable le puedo cambiar el nombre y el tipo tendría que ser profesor, ¿ya? Eliminar lo mismo, profesor. Entonces, cuando ustedes vayan a cambiar los contenedores, generalmente el código no varía mucho. El código de un contenedor a otro, el insertar va a ser el mismo, el eliminar también, el buscar también, ¿ya? Lo que va a ir variando de un contenedor a otro va a ser el tipo con el que voy a trabajar, ¿ya? Si es doble, si es profesor, si es alumno, si es cuenta bancaria, lo que sea. Ese tipo es el que va a ir variando, ¿ya? ¿Y cómo se ve un contenedor en un diagrama de clase? Por ejemplo, aquí, a ver, aquí yo tengo una relación de, vamos a decir que la navegabilidad está hacia acá, es decir, aquí hay una flechita, ¿ya? No sé, no, esto es un PDF, no puedo escribir nada acá. Pero bueno, aquí hay una flechita, ¿ya? Es decir, la navegabilidad está hacia acá, por lo tanto aquí yo debería tener un arreglo de profesores en la clase departamento. Entonces ahora cuando tengan un arreglo, en realidad acá no van a guardar un arreglo, sino que aquí van a guardar una variable, ya que va a ser del tipo contenedor de esta clase. ¿Ok? Entonces aquí entre medio van a poner contenedor y esta clase se va a relacionar con el contenedor 1.1. ¿Ok? Y el contenedor hacia esta clase ya va a tener un relacionamiento con un rombo. Es esta flechita de acá que se muestra de ejemplo. ¿Ok? Es decir, si alguna clase se relaciona, tiene una relación hacia acá de muchas personas, es decir, no sé, por ejemplo, la clase fila, no sé, a ver, ¿qué clase puede ser? No sé, la clase universidad, donde hay muchas personas que pueden ser estudiantes, profesores, trabajadores, ¿ya? Administrativos y cosas así, ¿ya? Entonces, yo la clase universidad se tendría que relacionar con muchas personas, ¿ok? Tendría que guardar varias personas dentro de la clase universidad. Por lo tanto, lo que yo hago a universidad, le hago una relación 1-1 con lista personas, con navegabilidad hacia lista personas, ¿ya? Y luego la lista personas pongo el arreglo de personas, que es esta variable de acá, la cantidad de personas, el máximo de personas y luego poder buscar la persona, bueno, en este caso por apellido y por nombre. Otra opción podría ser buscarla por root, ¿ok? Otra opción podría ser buscarla por posición, ya que me devuelva la posición, me pasan la posición del arreglo donde está la persona y yo le devuelvo la persona. ¿Ok? Pero en este caso está por apellido y nombre. Entonces, este método cuando yo lo implemente lo que tiene que hacer es iterar por este arreglo e ir buscando si la persona actual tiene este apellido, este nombre. Y si lo tiene, devolverlo. Si llega al final y no lo encontró, devolver null. ¿Ok? Insertar persona, lo que voy a hacer es le voy a pasar a una persona y me va a devolver true si pudo insertar la persona. ¿Cuándo va a poder insertar la persona? Cuando este arreglo todavía tenga capacidad para seguir poniendo personas al final. ¿Ok? Entonces aquí yo voy insertando personas y voy retornando true. Y eliminar persona me da una persona y lo primero que yo tengo que hacer es buscar personas, es decir, llamar a este método
Y este método, bueno, de hecho, podría hacer otro método que se llame encontrar persona pasándole la posición. O hacer un método que, claro, que tenga nombre, apellido y devuelva un entero, ¿ok? Que me devuelva la posición donde encuentra la persona, también sería una opción. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver qué método hace. Pero el tema es que en eliminar persona tienen que buscar la persona primero. ¿Dónde está la persona en esta lista? Y cuando encuentren la persona, lo que tienen que hacer es de la posición siguiente, es decir, si la persona está en la posición 6, yo me voy a mover desde la posición 7 hasta el final del arreglo y le voy a decir al que está en la posición 7, muévete para la 6, al que está en la 8, muévete para la 7, al que está en la 9, muévete para la 8. Y así, lo que estoy haciendo es moviéndolo hacia atrás y ahí queda eliminada la persona que está en la posición 6. ¿Ok? Eh, y ahí yo puedo implementar más métodos, en dependencia de lo que yo quiera. ¿Ya? Hay otras maneras, cuando veamos el ejemplo, van a ver ya las implementaciones de estas cosas que casi siempre son lo mismo, es decir, varía bien poco. Y aquí está la clase persona. Ya, esta relación lo que quiere decir es que esta clase de acá es un contenedor de esta clase persona. Y ojo, eso es una cosa que tienen que tener en cuenta. Los contenedores en el modelo del dominio no aparecen. ¿Ya? Los contenedores no aparecen. ¿Ok? En el diagrama de clase sí. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo le puedo agregar acá, a ver, esto que ustedes van a poner acá, es decir, los métodos estos internos de la lista persona o del contenedor persona, va a depender de los requerimientos. Si el requerimiento es que inserte, que elimine y que puedas buscar, o indirectamente no te dice que puedas buscar, pero tú necesitas buscar para resolver determinados requerimientos, ya aquí ponen todas las funciones que necesiten. Si no necesitan eliminar, no tienen por qué implementarlo. ¿Ya? Es decir, un contenedor va a implementar solo los métodos que va a necesitar después. ¿Ok? En este caso, nosotros podríamos también agregarle un método que sea ordenamiento. ¿Ok? Ordenar. Y que el ordenar lo que haga es que si este arreglo está desordenado en base a algún criterio, digamos que queremos ordenarlo alfabéticamente por el nombre de la persona. Entonces, si está desordenado y yo llamo al ordenar, lo que hace es que viene este arreglo y lo ordena. ¿Ok? Entonces, eso es otro ejemplo de métodos internos que se pueden implementar. ¿Ok? Fíjense que en este caso se hizo el mismo contenedor, no se puso insertar, ni eliminar, ni nada, simplemente ordenar. Eso es en dependencia de lo que ustedes quieran alcanzar, ya en dependencia de sus requerimientos. Aunque no tiene mucho sentido poner un puro ordenar sin insertar, porque si no inserto, aquí en este arreglo nunca va a haber personas. Entonces, si nunca va a haber personas, ¿qué vas a ordenar? Ya, pero, a ver, el punto al que se quiere llegar es que los métodos que ustedes pongan acá tienen que ser métodos que estén definidos en su requerimiento, ¿ok? O que no estén definidos, pero lo vayan a necesitar. O acá no es que tengan un contenedor y pongan insertar, eliminar, buscar por posición, buscar por root, buscar por un millón de cosas y después ordenar. Y sin embargo, según los requerimientos, con que buscaran por posición ya estaban listos y con insertar no necesitaban eliminar ni ordenar. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que necesitan. Y en base a lo que necesitan, van a ser los métodos internos que van a poner acá. ¿Ok? Entonces, esto es un algoritmo de ordenación por inserción. Entonces, por ejemplo, la implementación de ordenar podría ser este algoritmo. ¿Ok? Este algoritmo, este algoritmo es un algoritmo de ordenamiento que se llama algoritmo de inserción. ¿Ok? No sé si habían visto antes el algoritmo de inserción, pero parece que el de burbuja sí. Los que vienen de Python y de Java y de todos lugares deberían haber visto aunque sea el de burbuja. Si ustedes quieren hacer el de burbuja, no sé si se acuerdan del de burbuja, que es que yo el máximo lo voy poniendo hacia el final y entonces como los grandes se van yendo hacia atrás, es como las burbujas cuando van saliendo del agua. Ya, y por eso se llama ordenamiento de burbuja. Entonces, en realidad ustedes pueden ordenar como quieran, es decir, buscar hasta el último elemento,
puede ser buscar el mínimo o el máximo. Si buscan el mínimo, cuando encuentran el mínimo lo ponen en la primera posición. Ya después en los que quedan, buscan el mínimo y lo ponen en la segunda y así. Ya, esta diserción lo que va a hacer es lo siguiente, es decir, va a recorrer desde la posición 1 hasta el final y va a tomar la persona que está en esa posición actual. ¿Ok? Va a tomar la persona que está en esa posición actual y después lo que va a hacer es que va a buscar las personas que están antes que ella. ¿Ok? Y la va a ir comparando con la persona actual. ¿Ok? Y mientras que la persona anterior sea mayor que la persona actual, ahora les voy a decir esta línea qué es lo que hace. Pero lo que hace es, mientras que la persona anterior sea mayor que la persona actual, cambia las de posición. ¿Ok? Bueno, de hecho, no cambia las de posición, sino que la persona anterior córrela a la siguiente posición. ¿Ok? Lo que estoy haciendo en sí es lo siguiente. A ver, déjenme ver si les muestro acá. Primero, ya. Primero, esta línea de código. Esta línea de código, ¿qué hace acá? A ver, ustedes saben que un string, a ver, primero, lista persona, cuando hagan get apellido, eso le va a devolver el apellido de la persona. ¿Ok? Porque si vieron aquí, tienen una variable apellido dentro de persona, entonces aquí están los get y los set. Cuando ustedes digan get apellido, lo que va a hacer es devolverle el valor de la variable apellido esta interna que hay acá. ¿Ok? Y apellido es de tipo string, por lo tanto, get apellido va a devolver un string. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a decir lista en la posición esta de acá, devuélveme el apellido de esa persona, es decir, lista en esta posición me va a devolver una persona, ¿ya? Y a la persona cuando yo le diga punto get apellido, ahora estas cosas se van resolviendo de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces cuando yo llame a get apellido, esto me va a devolver un string, por lo tanto, en esta parte de acá yo voy a tener un string. Entonces el string, como ustedes saben, tiene un punto equals, que es cuando yo quiero ver si es igual a otro, pero también tiene un compare to. Un compare to, que el compare to en el string lo que hace es ver si el string es mayor, es menor o también si es igual. ¿Ok? Ya no solo chequea si es igual. Recuerden, el punto equal es solamente para ver cuando dos strings son iguales. El compare to lo utilizo para ver si dos strings, si uno es mayor que otro, es igual o es menor. ¿Ok? En este caso yo estoy diciendo a esta persona obtén su apellido y compáralo con el apellido de la persona esta que yo tenía acá. ¿Ok? Compáralo. Y si es mayor que 0, a ver, el compare to va a devolver mayor que 0 cuando este string sea mayor que este que yo paso por parámetro. Va a devolver igual a 0 cuando este string sea igual a este otro. Y va a devolver menor que 0 cuando este string sea menor que este. ¿Ya? Cuando digo mayor, menor o igual, me estoy refiriendo alfabéticamente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, mientras esta variable sobre la que estoy tirando es mayor que 0, ¿ya? Y el apellido de la persona actual es mayor que el apellido de la persona que quiero ordenar, ¿ok? Entonces, el apellido de la persona actual, córrelo hacia la derecha para hacerle un espacio a la persona que quiero ordenar, ¿ok? Y después voy a ir reduciendo la posición. Mira, básicamente, a ver, le voy a hacer este algoritmo acá con números. Le voy a hacer esto mismo que está haciendo acá con las personas, se los voy a hacer con números. Imaginen que tenga 4, 7, 2, 3, 5. ¿Ya? Vamos a imaginar que tenemos este arreglo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Primero, out va a empezar aquí en 1. A ver, este va a ser out y este va a ser el arreglo. Y este va a ser in. ¿Ok? Out, miren este for. Out va a empezar en 1, ¿ya?
E in en cada iteración del for, in va a ser igual a out. Por lo tanto, en la primera iteración, in va a ser igual a out. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo esto? Esto va a decir la lista, es decir, este arreglo, voy a ponerle lista, ¿ya? Lista para mantenerme con los mismos nombres que hay. Ya, esta es la posición 1, esta es la posición 1, ya. Entonces voy a decir, la lista en la posición in-1, es decir, en la posición 0, ¿ya? Compáralo con lo que hay en out, ¿ok? Lo que hay en out, que es el temp. Compáralo con lo que hay en out. Esto, compáralo con esto. Es mayor. Si es mayor, corro este hacia acá. Pero en este caso no es mayor. ¿Ok? No es mayor, entonces se queda ahí. Y voy a poner temp también. Temp. Temp en la primera instancia, temp valía 7. Temp valía 7, que temp es el valor del elemento donde apunta out. ¿Ok? Este. ¿Ya? Ahora viene la siguiente iteración. Fíjense que cuando yo ejecuto este while, ya yo tengo la garantía de que estos elementos, por lo menos en la lista hasta aquí, está ordenada. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Viene para acá, out ahora aumenta y ahora out no vale 1. Ahora out vale 2. Está en la posición 2 out. ¿Ok? Entra aquí a este while. Es decir, primero temp es igual a lo que hay en el list en out. Por lo tanto, temp va a ser ahora igual a 2. Y ahora entra el while. Dice in igual a out. Ok, entonces in va a ser 2, la posición 2. Y dice, mientras in sea mayor que 0, in es mayor que 0. Y, a ver, e in, es decir, lo que hay en la posición in comparado con lo que hay en la posición out, en in-1, perdón, comparado con lo que hay en la posición out, es mayor que out, corro este hacia acá. A ver, ¿qué es lo que va a hacer? In-1, esto que está aquí, es 1. Lo que hay aquí es mayor que lo que hay aquí, sí. Ah, bueno, entonces lo corro hacia acá. Por eso es que dice lista en in es igual a lista en in-1. ¿Ok? Y ahora in disminuye. Ahora in no vale 2. Ahora in va a valer 1. ¿Ok? Ahora in disminuye. Va a valer 1. Entonces, in va a valer 1. Ahora, lo que hay en la posición in-1, es decir, en la posición esta, ¿es mayor que 2? Sí. Ah, bueno, entonces córrelo hacia acá. En realidad lo que estoy haciendo es todos los que son mayores que 2 los estoy corriendo hacia la derecha. ¿Ya? Y ahora disminuyo in de nuevo. Ok, disminuyo in de nuevo. Ahora in vale 0. In es mayor que 0, no, ya no se cumple la condición del while. Por lo tanto, salgo del while y digo lista en in es igual a temp. Es decir, lista en 0 es igual a temp. Lo que hice es todo lo que era mayor que out, todo lo que era mayor que de lo que estaba en esta posición, lo fui corriendo hacia la derecha para hacerle un espacio al elemento de esa posición y guardarlo acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahora con el 3. Out ahora aumenta y ahora está en la posición 3. ¿Ok? Ahora está en la posición 3. Esto, lo que hay en la posición 3 es un 3, por lo tanto ahora vale 3. In va a comenzar igual a out. ¿Ok? Y viene de nuevo acá. Lo que hay en la posición in-1, esto, ¿es mayor que esto? Sí. Ah, ya lo corro. Ya lo copio y lo pego acá. Ya, entonces, disminuyo in. Disminuyo in. Lo que hay en in-1 acá es mayor que lo que hay acá. Sí. Ah, bueno, entonces lo corro. Y disminuyo in. Lo que hay en in-1, esto, ¿es mayor que esto? No. Ah, bueno. No, mayor que esto no, perdón. Lo que hay acá, ¿es mayor que esto? No. Ah, bueno, entonces salgo del while. No se cumple esta condición. ¿Ya? Salgo del while y fíjense que in vale 1. Por lo tanto, ahora digo, este elemento
ya que era el que estaba en esta posición, lo pongo acá. Entonces fíjense que el while lo que se dedica a hacer es ir recorriendo los elementos anteriores y ver cuáles son mayores que el que yo quiero ordenar. ¿Ya? Y los que son mayores los corro. Por ejemplo, aquí ahora el que quiero ordenar es el 5. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es los que son mayores que 5, el 7, tengo que correrlo. Y este espacio dejarlo libre para poner el 5 ahí. ¿Ok? Y eso es lo que hace ahora el algoritmo. Ahora viene out, viene para esta posición e in, vale lo mismo que out. Y yo digo temp, ahora va a valer 5, porque lo que hay en la posición 4 es un 5. Ya, ahora digo, in-1 es mayor que 0, sí. Y lo que hay en in-1 es mayor que lo que hay acá, es decir, acá, sí. Ah, bueno, entonces corro lo que hay en in-1 para acá. ¿Ok? Después disminuyo in, vale 3. Y digo, lo que hay en in-1, ¿ya? Lo que hay en in-1, perdón, in-1 mayor que 0, sí. In-1 sería 2. Por lo tanto, es mayor que 0. Ahora, lo que hay en in-1, acá, ¿es mayor que el que yo quiero insertar ahora en el arreglo? No. Ah, bueno, como no es mayor, entonces el que quiero insertar en el arreglo, tengo que insertarlo en la posición de I. ¿Ok? Y eso es lo que hace este algoritmo. ¿Ok? Lo que en lugar de estar haciéndolo con enteros, fíjense que lo está haciendo, es decir, el temp lo que está almacenando es una persona, ya, en lugar de estar almacenando enteros, porque esto es una lista de enteros, aquí el temp va a almacenar una persona porque esto es una lista de personas lo que yo quiero ordenar. ¿Ok? Y el criterio para ordenar no es el criterio de cuál es mayor y menor aquí en base a una sucesión numérica, sino que aquí el criterio para ordenar es el del apellido de la persona. Aquí yo no pregunto si este número es mayor que este, sino pregunto, ¿el apellido de esta persona es mayor que este? ¿Ya? Eso es lo que está preguntando esa línea de aquí. ¿Ya? Pero básicamente lo que está haciendo este algoritmo es lo mismo que yo les mostré acá. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. Entonces, esto es otro tipo de ordenamiento. De todas maneras, si ustedes quieren ordenar siguiendo ordenamiento de burbuja, que parece que es el que deben saber varios, ya lo pueden hacer también. Ustedes pueden ordenar como quieran. Pero lo que les quería decir es que si quieren ordenar algo en un contenedor, lo pueden hacer también. Y entonces ahí poner el método que ordena dentro de la implementación. ¿Ya? En el diagrama de clase no se pone implementación, pero después cuando vayan al código Java que vayan a implementar estas clases, ahí van a tener que poner la implementación de ordenar, ya que puede ser una inserción o puede ser un ordenamiento de burbuja, el que ustedes encuentren más intuitivo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Ya, este tema del diagrama de clase les va a quedar más claro si hacemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hacer este ejemplo que es más cortito, pero en la clase de mañana vamos a hacer ya un ejemplo con el nivel de prueba. ¿Ok? Es decir, un ejemplo más completo donde vamos a hacer los contratos, vamos a hacer el modelo del dominio y el diagrama de clase. En este caso, este ejemplo no, no es tan complejo como el que vamos a hacer mañana, pero es para que ya vayan viendo cómo encaja cada pieza acá en el diagrama de clase. ¿Ok? Dice, se necesita manejar información de un país y sus ciudades. Para un país interesa saber su nombre, idioma y cantidad de habitantes. Para una ciudad, su nombre, alcalde y cantidad de habitantes. A ver, ahí ya me están diciendo, aquí ustedes tienen que empezar a pensar ya en los conceptos, porque lo primero que van a armar ustedes es el modelo del dominio. Por lo tanto, aquí déjenme cerrar la pantalla completa para enseñarle un poco cómo yo haría. Si esta fuera mi hoja, yo diría, ok, se necesita manejar información de un país y sus ciudades. Para un país interesa saber su nombre, idioma y cantidad de habitantes. Entonces, si yo tengo que almacenar datos para un país, es que uno de los conceptos va a ser país. ¿Ok? Entonces se va a hacer el concepto y yo voy a almacenar el nombre del país. ¿Por qué hizo eso? Voy a almacenar el idioma del país y cantidad de habitantes del país. ¿Ok? Es decir, para el concepto país yo tengo que tener los atributos, nombre, idioma y cantidad de habitantes. Para una ciudad, su nombre, alcalde y cantidad de habitantes. Por lo tanto,
Necesito también el concepto de ciudad almacenarlo y dentro de ciudad voy a tener el atributo nombre, alcalde, cantidad de habitantes. Es decir, aquí estoy separando el trigo de la paja, ¿ok? Porque en un enunciado me dan mucha información, en este caso no, me fueron bien concretos, pero en un enunciado normalmente en prueba me dan mucha información y me dicen, no, que tal empresa tiene este problema y le sucede tal cosa, entonces los estudiantes de programación avanzada tienen que resolver el problema. Entonces ustedes tienen que saber de toda la información que le están dando, cuál va a ser relevante para darle solución a su requerimiento. ¿Ok? En este caso fueron bastante concisos, pero siempre es bueno que ustedes ahí subrayen un poco o utilicen cualquier otra cosa que ustedes consideren conveniente eh, para representar esos atributos y esos conceptos. ¿Ok? Bueno, en este caso dice, primer requerimiento, hay que ingresar al país Chile y suponga que tiene 17.000 habitantes. Bueno, en realidad ahora tiene como 19, perdón, 17 millones, no 17.000. Ya, entonces, en realidad ahora tiene como 19 millones. En Chile actualmente sí, el censo arrojó que hay como 19 millones. Deben haber hasta más. Ya, sobre todo en Antofagasta. Entonces, yo creo que hay muchos más de los que dice el censo. Pero el censo, el último dijo que había 19 millones, entonces, eh, pero para seguir la idea de este ejercicio, al final eso es irrelevante porque es cambiarle un número a la programación. Vamos a decir que hay 17 millones de habitantes. ¿Ok? Recuerden que uno de los requisitos de un país es el nombre, que va a ser Chile, el idioma, que va a ser español, y cantidad de habitantes, que en este caso le vamos a poner 17 millones. ¿Ok? Que va a ser un entero. Eh, Después debemos ingresar N ciudades de Chile, donde N se lee desde pantalla. ¿Ok? Es decir, desde pantalla desde la consola. Yo desde la consola tengo que me van a preguntar cuántas ciudades tiene Chile. Y yo decirles 10. Tiene muchas más, pero bueno, 10 ciudades. Ok, entonces después me va a empezar a pedir los datos de las ciudades para que yo lo inserte. Es decir, por cada ciudad me va a preguntar nombre de la ciudad, nombre de alcalde y cantidad de habitantes. Entonces yo voy a tener que ir insertando una a una. ¿Ok? Es decir, cuando me dice ingresa N ciudades, desde pantalla, N tengo que leerla desde pantalla y después desde pantalla tengo que leer los datos de cada ciudad. Es decir, por ejemplo, tengo que poner 5 y después 5 veces me van a preguntar, diga el nombre de la ciudad, el nombre del alcalde y el nombre del alcalde y la cantidad de habitantes. ¿Ok? Bueno, en este caso el alcalde también podría ser una clase persona, pero como no me dan mucha información de lo que yo tengo que almacenar del alcalde, yo voy a asumir que solo tengo que almacenar el nombre. Por lo tanto, ¿para qué voy a tener una clase persona si ya con un string alcalde dentro de ciudad resuelvo mi problema? ¿Ok? Ahora, si me dice, del alcalde hay que almacenar el root, el nombre y la escuela donde estudió, por decir algo así, entonces ahí tendría que hacer una clase de tipo alcalde o de tipo persona, como ustedes quieran, y ahí poner los atributos del alcalde. ¿Ok? Entonces, una vez ingresada la información del país y sus ciudades, despliegue el nombre del país y el nombre de cada una de las ciudades. Hoy estoy señalando. Desplieguen el nombre del país y el nombre de cada una de sus ciudades. Ok, entonces, vamos allá. El modelo del dominio es bastante sencillo porque aquí yo tengo solamente dos entidades, ¿ya? Yo tengo solamente dos conceptos que va a ser país y ciudad, nada más que eso. Entonces, yo voy a tener país-ciudad y del país voy a tener el nombre, el idioma, la cantidad de habitantes y de la ciudad voy a tener el nombre, el alcalde y la cantidad de habitantes. Recuerden, aquí dentro de ciudad y país yo no voy a poner si es público o privado, de qué tipo son las variables, nada de eso se pone en el modelo del dominio. El modelo del dominio es mucho más sencillo que eso, ¿ya? Esas cosas se ponen después en el diagrama de clase. Aquí también podrían poner una flechita arriba de hacia dónde va el sentido de dependencia. Es decir, si dada la ciudad yo voy a llegar al país o dado el país voy a llegar a la ciudad. ¿Ya? En base a eso pensemos un poco. Aquí este requerimiento, por ejemplo, insertar país, insertar ciudad, en realidad puedo insertar como yo quiera, pero
Aquí fíjense, una vez ingresada la información del país y sus ciudades, despliegue el nombre del país y el nombre de cada una de las ciudades. ¿Ok? Fíjense que si yo hago la navegabilidad hacia acá, ¿ya? Y yo tengo luego un arreglo de ciudades, entonces yo, ahí cuando me dice desplegar la información del país y luego de la ciudad, yo tendría que desplegar el país de la primera ciudad, ya, es decir, a la primera ciudad. Como yo sé que hay un solo país, yo imprimo el país de la primera ciudad y después lo que hago es imprimir el nombre de todas las ciudades. Pero ¿y si tengo más de un país? ¿Ya? Si tengo más de un país, yo tengo que ir iterando por las ciudades a ver a qué país pertenece y a lo mejor ni siquiera están ordenadas por países y hay, no sé, hay ciudades de Chile primero, después ciudades de Argentina, después ciudades de Chile de nuevo. Entonces, para este requerimiento, si lo piensan un poco, es mucho mejor tener la navegabilidad hacia acá. Es decir, dada un país, obtener sus ciudades. Entonces ahí me es mucho más fácil porque lo que yo hago es imprimo el nombre del país y después le digo al país, dame todas sus ciudades e imprimo todas las ciudades. ¿Ya? Eso es cuando le di, a eso es a lo que me refiero cuando yo les digo que tienen que mirar los requerimientos para ver qué navegabilidad les conviene más. Si les conviene tener aquí en el país un arreglo con las ciudades o tener aquí en la ciudad una variable con el país a la que pertenece esa ciudad. ¿Ya? En este caso, para darle cumplimiento a ese requerimiento, yo creo que nos va a ser mucho más fácil a partir del país llegar a sus ciudades. ¿Ok? Entonces, si aquí lo que me dijeran en vez de un país o las ciudades, y lo que me dijeran es, se va a dar el nombre de una ciudad y usted tiene que imprimir el nombre de la ciudad y el nombre del país al que pertenece, entonces quizás sí me conviene más tener la navegabilidad hacia acá, ¿ok? Porque busco la ciudad y cuando lo obtengo, pido su país, ¿ok? Si ese fuera el requerimiento, pero para este requerimiento que dado un país yo quiero imprimir todas sus ciudades, me conviene más tener la navegabilidad hacia este lugar, ¿ok? Entonces, este sería el modelo del dominio. Un país puede tener cero muchas ciudades y una ciudad solamente puede pertenecer a un país. ¿Ok? No sé si existiera en el mundo alguna ciudad que esté entre medio y la mitad de la ciudad pertenezca a un país y la mitad a otra. ¿Ya? Hay tantas cosas raras en fronteras por ahí que no dudo que capaz que exista algo así. ¿Ya? Yo sé que sí hay ciudades que hay países que se la disputan. Que hay países que dicen que la ciudad pertenece a él y hay países que dicen que no, que pertenece al otro. ¿Ya? Pero no sé si hay una ciudad que ambos países reconozcan que pertenece a ambos. No sé si se entiende. Pues sería interesante que hubiera algo así. Entonces, a ver, contratos. Aquí recuerden, requerimientos. Yo por cada requerimiento tengo que generar un contrato. En este caso tengo que tener tres contratos. ¿Ok? Y por ejemplo, este contrato, cuando yo ingreso al país, cambio el estado de mi programa. Es decir, si ingresa algo, se inserta información. Cuando yo inserto información, elimino y esas cosas, es decir, que cambio el estado interno del programa, tienen que tener postcondiciones. Por lo tanto, este y este tienen que tener postcondiciones. Este no cambia nada, este lo único que hace es obtener información, pero no cambia nada, no inserta nada, no elimina nada, no cambia nada interno, ni cambia un nombre de una ciudad, nada. Por lo tanto, esto no tiene que tener postcondiciones. ¿Ok? En este caso, en los contratos se pone qué es lo que hace, en este caso, ingresar a un país, cuáles son los atributos, el nombre, los atributos y el nombre. ¿Ya? Acá se pone una descripción, se ingresa un país, se ingresa una ciudad quedando asociada al país y se obtienen los datos de un país con sus ciudades. ¿Ok? Aquí, precondiciones para insertar un país no le ponen ninguna. ¿Ok? Una precondición puede ser que el país no exista, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, que no inserta un país que ya exista. Por lo tanto, ahí una precondición pueden poner que el país ese no exista. Ahí ustedes ven si les hace ¿les hace sentido o no? Postcondición sí, porque como cambia el estado interno, se crea el país. Esa es la postcondición. En este caso, ya, precondición es que existe el país. Si yo voy a insertar una ciudad y la voy a asociar a un país, entonces el país que me van a dar, ¿ya? El país que me van a dar tiene que existir, porque yo no voy a poder ingresar, no puedo dejar, es decir, no puedo permitir que ingresen una ciudad y la asocien a un país que todavía no existe, ¿ya? Entonces una precondición de que me inserte en una ciudad es que el país al que pertenece esa ciudad exista, ¿ok? Ahora, poscondiciones, se crea la ciudad y se asocia con el país,
¿Ok? Es decir, se crea la ciudad y se asocia con el país, lo que están diciendo es, creo la instancia de la ciudad, es decir, le llamo al constructor de esa clase, y además eso lo voy a insertar en el arreglo de ciudades que pertenece a ese país. Es decir, esos dos pasos tengo que hacer. ¿Ok? Y obtener datos del país, precondiciones que exista el país. ¿Ok? Quizás ahí pueden poner otra precondición de que tenga al menos una ciudad, no sé, si ustedes lo estiman conveniente. Ahí igual las precondiciones no siempre están escritas en piedra. ¿Ok? Hay veces que ustedes pueden ver unas precondiciones u otras, en dependencia de lo que ustedes quieran exigirle a su programa para que se ejecute este requerimiento. Poscondiciones no hay, porque esta operación es de solo lectura. No escribe nada ni elimina nada. ¿Ok? Diagrama de clase. Y ahora es cuando viene lo bueno. Este modelo del dominio ya le tenemos que agregar todas las cosas que faltan. Vamos a empezar por ver ciudad. ¿Ya? Es decir, a lo mejor esto les parece complejo. Esto a lo mejor les parece complejo, pero vamos por parte. Vamos por parte. A ver, esta parte de acá abajo parece que todavía no lo hemos visto. Entonces, vamos a centrarnos en estas tres clases de acá. ¿Ya? Primero, está la clase país. Es decir, cada concepto que yo tenga acá, después tengo que ponerlo en el diagrama de clase. Es decir, país está acá, tiene su nombre, idioma, cantidad de habitantes, pero si se fijan ahora, como yo tengo la navegabilidad del país hacia la ciudad, ¿ok? Yo tengo navegabilidad de país hacia ciudad, entonces aquí yo tengo que poner una variable que sea lista ciudades. A ver, ¿por qué no pongo un arreglo de ciudades? Por lo que le hablé a ustedes del contenedor, ¿ok? Es decir, anteriormente, sin que hubiéramos visto los contenedores, aquí yo tendría que poner lista ciudades y esto en vez de ser de tipo lista ciudad, tendría que ser array de ciudad. Es decir, tener ciudad aquí y un abre corchete, cierra corchete. Es decir, un array de ciudades. Pero cuando vayan a tener una relación de uno a muchos, que es este caso, que un país tiene muchas ciudades, aquí lo que van a tener es eh, una variable nueva que va a referenciar a un contenedor de la clase con la que se relaciona. ¿Ok? Es decir, en este caso yo tengo una relación de uno a muchos, por lo tanto aquí además de tener estos atributos voy a agregar otro atributo que va a almacenar todas las ciudades estas de acá. ¿Ok? Porque la navegabilidad es hacia acá. Desde el país tengo que llegar a las ciudades. Por lo tanto, desde el país acá, yo tengo que poner la lista de ciudades. ¿Ok? Entonces, aquí se le pone el constructor y se le ponen todos los get, los set y lo que ustedes estimen conveniente dentro de la clase país. ¿Ok? Entonces, después el país podría estar relacionado uno muchos con esta ciudad acá. Pero recuerden que dijimos que para evitar escribir o codificar estas funciones aquí de agregar, obtener, eliminar y todas esas cosas, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a enlazar con un contenedor y el contenedor lo enlazamos con la clase en sí. ¿Ok? Entonces, el contenedor este, fíjense que es lo mismo que habíamos definido acá arriba. ¿Ya? Es exactamente esto mismo y exactamente esto mismo. Ahora, la diferencia es que como son ciudades, esto va a ser lista de ciudades y aquí esto va a almacenar ciudades. Cantidad de ciudades y aquí un entero. ¿Ok? Por lo tanto, es lo mismo exactamente, lo que aquí ahora en vez de insertar le pusieron agregar, ahí usted le puede poner el nombre que quiera, pero lo que va a estar haciendo es agregando una ciudad en este arreglo, ¿ok? Y esto lo que va a estar haciendo es obteniendo una ciudad dada una posición, ¿ok? Entonces, el país se relaciona con una lista ciudad y la lista ciudad a su vez se relaciona con ciudad. Que fíjese que ciudad tiene nombre, alcalde y cantidad de habitantes, que son estos mismos de acá. Nombre, alcalde y cantidad de habitantes. Ahora, ¿por qué ciudad? Aquí no agrega una variable que sea país. Bueno, porque ciudad no vamos a definir la navegabilidad hacia acá. Vamos a definir solamente la navegabilidad en este sentido. ¿Ya? Entonces, el diagrama de clase se crea a partir del modelo del dominio, pero se le agregan otras cosas como son la visibilidad, que la visibilidad es este menos de acá, que significan que son privados.
¿ok? Fíjense que casi siempre los métodos, para no decir siempre, los atributos, perdón, en el diagrama de clase son privados, ¿ok? Y además de ponerlo, si es privado o público, tenemos que poner de qué tipo son los atributos, ¿ok? Aquí faltó poner string, string e int, ya, pero se pone. Se pone de qué atributos son, se pone la visibilidad y el tipo de atributo. Y luego se pasa una rayita y acá abajo se ponen todos los métodos, ¿ok? Los get y los set es en dependencia de qué atributos yo quiero que sean de lectura o escritura. Si yo quiero que todos se puedan leer y escribir, yo pongo get y set para todos los métodos. Esto se pone aquí para resumir, es decir, gets y sets se ponen para resumir, pero después cuando hagan el código, en realidad lo que tienen que hacer es poner get idioma, get cantidad de habitantes. Entonces esos get lo que van a hacer es devolver el idioma, devolver la cantidad de habitantes, y el set lo que hace es que se le pasa por parámetro un idioma y cambia el idioma interno, ¿ok? Por eso es que los sets se le ponen solamente cuando yo quiero que algo se pueda escribir. Por ejemplo, si yo quiero que el idioma no se sobrescriba, es decir, que siga siendo el mismo idioma siempre, entonces yo no defino un set idioma. Simplemente defino, no sé, un set cantidad de habitantes para que quizás la cantidad de habitantes sí puedan cambiarla. Pero el set solamente se define para las cosas que yo quiera poder cambiar. Ok, entonces, nada, aquí está. En este caso no se pone ordenar porque en ningún momento me dijeron que ordenara por el nombre de la ciudad, ni que ordenara por cantidad de habitantes, ni nada. Si a mí me dice, devuelva las ciudades ordenadas por cantidad de habitantes, entonces ahí me conviene aquí poner un método ordenar, ¿ya? Para, antes de pedirle las ciudades, llamar al método ordenar y después empezar a pedir las ciudades. ¿Ok? Entonces, este sería el diagrama de clase con estas tres cosas, ¿ya? Esto aquí de la interfase, esto lo vamos a ver luego. Esto de las interfaces es la manera en que se ven los contratos en el diagrama de clase. ¿Ok? Es decir, cuando yo defino estos contratos acá, por cada contrato, yo tengo que tener un método en la interfaz. Y la interfaz es lo que va a ver el usuario final de mi sistema. Es decir, el usuario final de mi sistema lo que le interesa hacer son estas tres operaciones nomás. ¿Ya? Entonces a él no le interesa saber que aquí atrás hay una lista de ciudad, que aquí hay una ciudad, que aquí hay un país. A él lo único que le interesa es tener esto de acá y decir ingresar país, ingresar ciudad o desplegar país ciudades, que son los tres requerimientos que me pidió el usuario. Por lo tanto, yo le doy una interfaz que tenga un requerimiento por cada uno, un método por cada uno de los contratos. ¿Ok? Y las interfaces ahí cuando la veamos ya más adelante van a ver que no implementan nada, simplemente definen el método e incluso en el código tampoco implementan nada. Estas cosas sí hay que implementarlas, esto que hay aquí abajo. Pero las interfaces no implementan nada. Pero después, por cada interfase, por ejemplo, este que es sistema país, yo voy a tener una clase que se llame sistema país impl que va a implementar esa clase. Entonces, estos métodos se implementan dentro de esta clase. Y esta clase de acá va a ser como la clase principal y va a ser la que va a apuntar a país, por ejemplo, en este caso, porque desde país yo puedo llegar a todo lo demás. Es decir, desde un país yo puedo llegar a las ciudades. ¿Ok? Entonces ahí después de eso lo vamos a ver con más calma. A ver, eh, la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá, pero lo que sí quiero mostrarle es que el código completo, a ver, porque esto no termina acá, después de esto, deberían llevar esto a Java, ¿ok? Es decir, modelo del dominio, contratos, después el diagrama de clase, y cuando tienen listo el diagrama de clase, entonces tienen que hacer el código completo en base a ese diagrama de clase. A ver, en la prueba de cátedra le van a pedir dos cosas, ya van a hacer dos ejercicios. Primero, le van a dar eh, un enunciado, por supuesto un poco más complejo que esto, y les van a pedir modelo del dominio, contratos y diagrama de clase. ¿Ok? Y en otro ejercicio les van a dar un diagrama de clase y en base al diagrama de clase van a tener que generar el código. ¿Para qué es esto? Porque si le pedimos que desde el enunciado
hagan el modelo del dominio, los contratos, el diagrama de clase y después generen el código en base a su diagrama de clase, si en su diagrama de clase tienen algún error o no lo terminaron, después les va a dar problema para empezar a escribir el código. Entonces no es la idea. La idea es medir estas dos habilidades por separado, ver si ustedes son capaces de modelar el problema, ¿ya? Y después de que modelen el problema, recuerden, esto es pensando en el cliente y eso también. Esto ya es tomando lo que le mostramos al cliente y aterrizándolo más en base al programador, ¿ok? Y ya en base a esto, yo voy a implementar mi código, ¿ok? Entonces, el diagrama de clase que se le va a dar en el segundo ejercicio va a ser un diagrama de clase que va a estar correcto, entonces no van a tener que estar esperando o dependiendo de si su diagrama de clase está bien o mal para poder implementar código. ¿Ok? Entonces lo que les quiero mostrar es que el código para este diagrama de clase está en los capítulos. Es decir, estos capítulos ustedes lo tienen en el Educa. ¿Ok? Que en esos capítulos es donde está toda la documentación de la asignatura. Es decir, todo esto que nosotros le damos acá en las clases es un resumen de lo que aparece en el capítulo. Incluso los capítulos van en más detalle de cada uno de los temas. Por lo tanto, si tienen el tiempo de leer los capítulos, incluso en los capítulos hay ejercicios de todas las cosas, si tienen tiempo de leer el capítulo y de repasarlo, muy bien, mejor todavía porque en base a los capítulos es sobre lo que se hacen las pruebas. ¿Ok? Entonces, el código va a estar en la página 151 del capítulo 2. Es decir, en Educa ustedes vienen al capítulo 2. Van aquí a la página 151 era, ¿no? A ver. Sí, 151, ahí está. Fíjense que acá a ver, ¿dónde está el enunciado? Ya, fíjense que este es el mismo enunciado. Bueno, aquí en vez de decir 17 millones dice 18, pero es el mismo enunciado, ¿ok? Entonces, aquí está el modelo del dominio. Si se dan cuenta, aquí le ponen una flechita de cómo se lee esto, pero esto necesariamente no representa la navegabilidad, ¿ok? Esta flechita solamente representa de qué manera se lee este verbo que hay acá, ¿ok? Entonces, la ciudad pertenece a el país. Aquí están los contratos, lo mismo que vimos, ¿ok? Y aquí está el diagrama de clase. Aquí ustedes van a ver que dice diagrama de clase del dominio. Un diagrama de clase del dominio es lo mismo que un diagrama de clase sin las interfaces. Que las interfaces todavía no lo hemos visto, es decir, sería el diagrama de clase del dominio sería esto mismo, pero sin esto que está acá. ¿Ya? Sin eso que está ahí. Ese sería el diagrama de clase del dominio. ¿Ok? Por eso es que casi nunca se le pide diagrama de clase del dominio, porque casi siempre se le está pidiendo también la interfase. ¿Ok? Ya, en este caso, la versión 1, fíjense, la versión 1 no utilizan contenedores. Simplemente dice, en el país pone un arreglo de ciudades, de las ciudades estas que están acá. ¿Ok? Porque es la navegabilidad que yo voy a definir. Un país, cero muchas ciudades, ¿ya? Aquí le pusieron un comentario de que un país podría no tener ciudades. Esto puede o no tener sentido. Yo creo que sería más conveniente que un país tenga al menos una ciudad, ¿no? Aunque no sé, bueno, el Vaticano no tiene ciudades, creo. Pero bueno, ahí ustedes ven en su sistema. Bueno, a lo mejor su sistema nunca va a utilizar el Vaticano como un país, a lo mejor sí, pero ustedes pueden ver cuán flexible quieren que sea su sistema, entonces ahí pueden poner de 0 a mucho o de 1 a mucho. ¿Ya? Entonces aquí se le pone la navegabilidad y fíjense que aquí la primera manera es sin constructor. Ahora, lo que sucede es que si lo ponen sin constructor, el insertar ciudad y el buscar ciudad van a tener que estar implementados acá, dentro de la clase país. ¿Ok? Que no es lo más conveniente porque si después yo tengo otra clase que también tiene muchas ciudades, voy a tener que volver a implementar el insertar y el get ciudad. ¿Ok? Entonces no es la idea que yo lo implemente en todas las clases
que vayan a almacenar varias ciudades. ¿Ok? La idea es que yo tenga una clase intermedia. Entonces, esto también está bien, ¿ya? Pero no es lo más óptimo, no es una buena práctica hacer esto. ¿Ok? Pero bueno, es una versión uno, igual es un país, una ciudad, es un diagrama de clase bastante sencillo, pero muchas veces ustedes van a tener, no sé, por ejemplo, a ver, ¿cómo les puedo decir? A ver. Digamos que hay una línea de micro, hay una línea de micro y esta línea de micro tiene varios choferes, ¿ya? Entonces, la línea de micro, yo tengo que almacenar todas las micros que pertenecen a esa línea y un chofer no tiene por qué tener una micro definida, sino que un chofer puede tener varias micros asociadas, ¿ok? Y en dependencia del día que sea, la empresa le puede dar una micro u otra, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí para la clase empresa, yo tengo que tener un arreglo claro, un arreglo de micros donde voy a tener todas las micros que pertenecen a esa empresa. Y para la clase chofer también voy a tener un arreglo de micros donde van a estar todas las micros que se le pueden asociar a ese chofer, ¿ok? Entonces, si yo no defino una clase constructor dentro de la clase empresa y dentro de la clase chofer, yo voy a tener que poner el arreglo micro y además insertar micro, obtener micro y todo lo que yo quiero hacer sobre ese arreglo. Lo voy a tener que tener en un código que hace lo mismo duplicado en dos clases. Sin embargo, si en lugar de hacer eso, yo creo otra clase que se llame lista de micros, ¿ya? Y en esa lista de micros yo pongo un arreglo, una cantidad, un máximo, y pongo insertar, eliminar y esas cosas, yo puedo hacer que la clase empresa y la clase chofer apunten a la clase esa de lista de micro y que la clase de lista micro sea un contenedor de la clase micro. ¿Ok? Entonces ahora el insertar, el eliminar y todas esas cosas están implementados en una sola clase. ¿Ok? Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso no se nota porque la única clase que tiene varias ciudades es país. Pero si hubiera otra clase que también tiene varias ciudades, yo tendría que implementar estos métodos en todas esas clases. Y la idea es que no se tenga que hacer. ¿Ok? Entonces, esta es la primera versión. Aquí hacen la implementación de la primera versión. ¿Ya? Y aquí hay otra versión, que yo creo que esta es la mejor versión. ¿Ok? De hecho, yo creo no, es la mejor versión, ¿ok? Entonces, aquí tiene la ventaja esa que yo les estaba diciendo. Es decir, la lógica que tenía que ver con el arreglo de la lista ciudades se separó de la lógica de la clase país, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí ahora no hay un get ciudad ni un insertar ciudad, ¿ok? Ahora el insertar ciudad y el get ciudad están en esta clase. ¿Ya? Entonces, ahora, si hubiera otra clase que también tuviera varias ciudades, yo la apunto a esta clase también, ¿ya? Y fíjense que esta clase sería la única que tendría que implementar estas cosas acá, ¿ok? Entonces, esto es lo más aconsejable que haga. Entonces, en base a esto está el código. A ver, aquí le agregan la interfaz y la implementación de la interfaz. Y aquí está el código. ¿Ok? Entonces, como les decía, este es el contenedor. No, perdón, esta es la clase ciudad. Aquí la clase ciudad, fíjense que lo que está implementando es justo lo que ustedes dijeron acá en el diagrama de clase, ni más ni menos. Por ejemplo, nombre es privado y es de tipo string. En el diagrama de clase lo dijimos, es privado y es de tipo string. Bueno, el string no se pone ahí, se pone al final, pero da igual. Es privado y de tipo string. ¿Ya? Entonces aquí privado y de tipo string. Yo no puedo ponerle aquí un menos, ¿ya? Y después aquí ponerle public, porque estoy escribiendo una cosa en el código y estoy diciendo otra en el diagrama de clase. Y no puede ser, tienen que ser consecuentes una cosa con la otra. ¿Ya? Aquí están los get y los set de los nombres y los get y los set del alcalde y de la cantidad de habitantes. ¿Ok? Y el toString que define. Aquí está lo mismo para país y aquí está el contenedor de las ciudades. Y ojo, porque casi siempre los contenedores lo que van a tener van a ser esto mismo y lo que va a variar es el tipo de este arreglo. ¿Ya? En vez de ser ciudad, va a ser lista persona y esto va a almacenar un arreglo de tipo persona. ¿Ok? Y esto aquí, no sé, por ejemplo, en vez de ser cantidad de ciudades sería ser cantidad persona. Pero el código no va a variar mucho. ¿Ya? Porque fíjense, insertar, ¿qué es lo que hace?
me dan una ciudad y yo lo que hago es que en la última posición disponible yo inserto esa ciudad, ¿ok? Y aumento la cantidad de ciudades. A ver, aquí si se fijan tenemos dos clases, dos atributos. Uno va a ser la cantidad de ciudades y otro va a ser el máximo de ciudades que yo puedo almacenar. Y entonces, este arreglo, por ejemplo, este arreglo puede almacenar hasta 1000 elementos. Entonces, el máximo de ciudades va a ser 1000. Pero cuando se inicializa esta clase, el máximo va a ser 1000, pero la cantidad va a ser 0, porque yo todavía no he insertado ciudades. Entonces, a medida que yo vaya insertando ciudades, esta cantidad va a ir aumentando. Ya, entonces, el máximo me va a decir cuántas ciudades yo puedo almacenar. Y cantidad de ciudades me va a decir cuántas tengo almacenadas hasta ahora. Por eso es que al principio se hace un chequeo siempre de si las cantidades de las ciudades que hay hasta ahora son menos que el máximo, inserto. Y si no, bueno, si la cantidad de ciudades no es menos que el máximo, eso quiere decir que no me quedan espacios para almacenar más ciudades. Por lo tanto, simplemente devuelvo falso, de que no se pudo insertar la ciudad. Entonces, insertar la ciudad, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si yo tengo 3 ciudades, esas 3 ciudades van a estar en la posición 0, en la 1 y en la 2. Por lo tanto, la siguiente ciudad tengo que insertar en la posición 3. Si yo tengo 10 ciudades, las ciudades van a estar de la posición 0 a la 9. Por lo tanto, voy a tener que insertar la 9 en la posición 10. Por eso es que la nueva ciudad la inserta en la posición igual a cantidad de ciudades. ¿Ok? Ahí inserta la nueva ciudad y después lo que hace es que la cantidad de ciudades la aumenta en 1. ¿Ok? Y en cuanto al get ciudad, simplemente lo que hace es, me dan una posición, ¿ya? Y yo devuelvo la ciudad que hay en esa posición. Pero fíjense, yo la devuelvo solamente si i está entre 0 y la cantidad de ciudades. Si i es mayor que la cantidad de ciudades o menor que 0, yo retorno null, porque me estoy yendo del rango donde están las ciudades. ¿Ok? Y el toString lo que hace es imprimir la lista de una manera que el usuario pueda leerla mejor. ¿Ok? Bueno, imprimirla no, en sí es devolver el string con esa lista. ¿Ok? Aquí lo que faltaría sería el método de eliminar. Que el método de eliminar en sí lo que hace es buscar la ciudad y cuando le encuentra, por ejemplo, si le encuentra en la posición i, hace un for desde la posición i más 1 hasta cantidad de ciudades y las corre hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces eso lo que hace es eliminar la ciudad del arreglo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo este arreglo y yo quiero eliminar el 4, ya digamos que esto es lo que yo tengo en mi contenedor, la cantidad de números voy a poner, que en sí cuando sean ciudades es cantidad de ciudades, pero aquí la cantidad de números es 5, porque tengo, y la lista va a ser esta, ¿ya? Voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la cantidad de números es 5. Ahora imagínense que yo quiero eliminar el 4. Lo que hace es, a ver, voy a poner aquí arriba las posiciones de la lista. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Ahora imagínense que yo quiero eliminar el elemento 4. Lo que hace el método de eliminar es buscar el 4, es decir, hace un for desde 0 hasta cantidad de ciudades, o cantidad de números en este caso, y dice, ¿este número es igual a 4? No. El número, lista en 1 es igual a 4? No. Lista en 2 es igual a 4? Sí. Ah, bueno, entonces este es el elemento que quiero eliminar, el que está en la posición 2. Ok, entonces va a un for desde la posición 3 hasta el final, y digo, el que está en la posición 3, córrelo hacia la izquierda. Pum. El que está en la posición 4, córrelo hacia la izquierda. Pum. Ahora, la cantidad de números, es decir, ya llegué al final, ¿no? Llegué a lo último. Es decir, al penúltimo, que es hasta donde tengo que llegar. Entonces ahora la cantidad de números ya no va a ser 3, no va a ser 5, ahora va a ser 4. Y ya, y ahí queda eliminado. ¿Ok? Es verdad que aquí al final va a quedar un número todavía en el arreglo, pero imagínense que esto es un arreglo muy... ¿Ya? Es decir, recuerden que el arreglo este es un arreglo súper grande. ¿Ya? Es un arreglo súper grande. Y en este caso, el max sería igual a 10. ¿Ya? Entonces, el max va a decir cuántos elementos pueden almacenarse en el arreglo. Y la cantidad, lo que les va a decir es cuántos hay almacenados hasta ahora. Entonces, si ustedes dicen que hay almacenado 4, entonces solamente van a iterar por los 4 primeros. Entonces, no importa lo que hay de aquí para acá.
Ya no importa si ahí le quedan algunos valores de antes, no importa. Porque aquí ustedes nunca van a iterar. Ustedes, la idea no es que iteren hasta el final del arreglo, sino que iteren hasta la cantidad de elementos que tienen almacenados en ese arreglo, es decir, 4 primeros. ¿Ok? Entonces da lo mismo si corren hacia la izquierda y dejan uno aquí que sea igual a otro anterior, ¿ya? Porque después cuando inserten algo, donde lo va a insertar en la posición 4, entonces ya si van a insertar algo, no sé, por ejemplo, van a insertar el 8. Y entonces al insertar el 8, ese valor que había ahí lo sobrescribe y se elimina. ¿Ok? Entonces da igual que queden aquí valores antiguos. ¿Ok? Entonces eso sería el eliminar. De todas maneras, ahí hay ejemplos de contenedores que implementan el eliminar. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se implementa, podrían venir para acá a ver ciudad, país, lista ciudades, tiene ingresar, el get, el buscar, aquí tampoco tiene el eliminar. Aquí hay un buscar según el nombre, por si quieren verlo. Pero bueno, ahí pueden seguir viendo. Lista países, no tiene eliminar tampoco. Ya, pero ahí pueden ver, hay muchas implementaciones de contenedor, entonces ahí pueden buscar uno que tenga eliminar y ver cómo se elimina. Si no entienden algo, después me preguntan. Ya chicos, entonces lo vamos a dejar hasta acá. En la clase de mañana lo que vamos a estar viendo es un ejercicio integrador y vamos a ir paso a paso viéndolo todo. ¿Ok? Pero bueno, el contenido, por lo menos para esta semana, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Dejamos el video acá. Chao, chao. Nos vemos en una próxima clase. Chao.